Bueno, pues vamos allá con este vídeo que iba a hacer con el material que está en la web de, pues no sé cómo se llama, señores Víctor Cantos, y el material con el que yo trabajaré va a ser este. A ver, os lo he mandado porque es gratuito. Víctor Cantos, a ver, aula de historia, se llama aula de historia, ¿vale? A mí se me parece muchísimo al trabajo de Rafa Montes, casi diría que es o sea, fusilado. De todas maneras los he comprado. Entonces voy a trabajar con esta muestra, ¿vale? Os va a pedir vuestros datos, ¿vale? Entonces yo tengo el temario comprado y lo iba a mostrar en YouTube, pero visto el copyright, no vaya a ser que me meta en un lío, a pesar de que tiene una funcionalidad educativa como la suya, y además es gratuito, es de descargas libre, ¿no? Bueno, por si acaso, ¿vale? Entonces aquí está el trabajo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. Este temario es uno de los 72 que hay, he mirado, y son sobre 18 páginas, quitando páginas de cortesía, portadas y bibliografía. 18 páginas en letra de imprenta, que debe ser letra 9, letra 10, con interlineado 1, es decir, simple. Y no sé, debe tener como 40 líneas cada 40 o 50, es una barbaridad. Entonces, es imposible. Yo tengo una letra que me cuesta un montón. Y entonces vamos a trabajar con el sistema que hemos hablado, ¿vale? De sistema de cubo. Bien, entonces, estoy cansado de fracasar en este sentido. Yo miraba, como sabéis, chicos, el índice. Para mí el índice es la base de todo, porque nos está mostrando la idea del autor, pero yo veo este índice y yo no soy capaz de replicarlo, es que soy incapaz, o sea, me genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no entiendo, o sea, no entiendo el título. El título del tema es La concepción del espacio geográfico, corrientes actuales del pensamiento geográfico. Bien, entonces, eh, el índice tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 títulos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 epígrafes y 1, 2, 3, 4, 5, 6 subepígrafes. Vale, o sea, yo me llevo... o sea, si yo hago esto, pues me muero, porque no soy capaz. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues esto lo hago pues, por escrito, ¿no? Pero digamos que el tema uno para mí, son dos cosas. Una vez leído, ¿eh? Un concepto, ¿vale? Más una corriente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que el concepto es uno y la corriente es dos, es un diálogo. Concepto es pues un señor que piensa y una corriente son señores que discuten. Señor, señora, señores, lo que sea. ¿Vale? Bien, vamos allá. Entonces yo pongo concepción del espacio geográfico. El espacio geográfico es el nivel, el único, la única idea fuerza nuclear de todo el temario, el espacio geográfico. Entonces pongo concepto del espacio geográfico y después pongo corrientes actuales del espacio, o sea, del pensamiento geográfico. ¿Vale? Bien. Aquí, bueno, no es igual. Esto es lo que es. Esto es lo que yo llevaría en una hoja, en una carilla, para saber de lo que estoy trabajando, ¿vale? Aquí pondría esto, porque es para mí el 19 es la parte más importante. Y aquí, en espacio, había pensado, vale, eran 3E, porque son 3 Es más 2, ¿vale? Y con esto yo tendría el resumen completo de esas 18 páginas, que son no sé cuántas, no sé cuándo, no lo he
No lo he puesto en Word, pero deben de ser como, no sé, 8.000 páginas, 8.000 palabras, no sé, hay muchísimas palabras ahí dentro. Bien, ¿cuál es la cuestión? Bien, la cuestión es la siguiente. Yo de todos los temas de historia, fijaos lo que acabo de deciros, 7 títulos, 13 epígrafes, 5 o 6 subepígrafes, o sea, es inasumible. Bien, pues yo voy a hacer esta clasificación en todos los temas de historia, geografía e historia. En arte ya no lo tengo tan claro, pero sería marco legal y epistemológico. ¿Qué quiere decir epistemológico? ¿Qué es lo que estudia ese tema y por qué se estudia? O sea, ¿qué aporta al conocimiento en general? Y el marco legal es porque es necesario para esta posición. Es decir, en qué asignaturas se da este tema y los decretos, bueno, los reales decretos y los decretos, según sea estatal o de la comunidad autónoma, donde se recogen estas enseñanzas mínimas. Vale. Entonces, marco legal y epistemológico. Segundo sería, en este caso, el espacio geográfico, el concepto. Tercero sería las corrientes actuales del pensamiento geográfico, es decir, el diálogo. Cuarto sería la conclusión. Y quinto sería la bibliografía. Ya está. Entonces, ¿cuáles son realmente los temas importantes aquí? Los temas importantes aquí son esos dos. Entonces, de cada tema habrá 5 títulos y 2 de ellos van a ser el desarrollo. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Y ahora, ¿qué es lo que he pensado? Una vez que tengo el N1 y el N2. Bueno, aquí en este caso, el N3, perdón, el N2, porque este es el título, o sea, sería el N1, ¿sabes? Tepot, ¿no? Título. Y ahora el epígrafe sería, en el concepto sería definición y características, que no son lo mismo porque va a hablar sobre personas que difieren en este asunto, ¿no? O sea, las definiciones van a ser distintas, ¿no? Y por último, o sea, en este epígrafe, el N2 sería sociedades y territorios, que es una de las partes fundamentales dentro de la ley. Bien, y aquí el epígrafe 1 sería hasta el siglo XIX, y después siglos XX, XXI. Ya está. Eso es lo que haría. Entonces tengo el N1, el N2 y el N3. ¿Vale? El N0, es decir, el mapa mental, serían estas dos líneas. Yo lo pondría como un bocadillo de cómic aquí y aquí 2 bocadillos de cómic, porque aquí quiero representar que las corrientes son un diálogo, ¿vale? Un diálogo, discusión. Bien, entonces, una vez que tengo todos estos niveles, el N1, el N2 y el N3, la cuestión sería trabajar con el N4, o sea, N1 y N2, perdonad, sería trabajar con los párrafos y estructurarlos, o sea, estructurar las ideas que están dentro de los párrafos mediante las oraciones y mediante una lectura, ya no digo comprensiva, sino profunda, ver si tienen cabida o no. Vale, yo me he equivocado. O sea, el marco teórico es correcto, pero la praxis que yo estaba realizando no era adecuada. A lo mejor estoy inventando la pólvora, chicos. Yo no os digo que no, pero me he dado cuenta hoy que dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a centrar en lo que dicen los párrafos. Entonces, primer párrafo. Yo leo 1, 2, 3, 4, 5. Es que tendría que haberlo puesto en Word para saber cuántas palabras son. Pero son un porrón, porque claro, aquí no me salen, ¿no? No me salen porque no tengo el, vale. Pero fijaos, un
un párrafo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 letras, 18 palabras por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6. 18 por 6, o sea, 6 por 8, 48, 4, 6 por 1, 6, 108 palabras en un párrafo. Vale, ¿qué hago en el primer párrafo? ¿Qué es lo que me interesa a mí del primer párrafo? Pues voy a leerlo. Entonces me dice mierda. Vale, dice una cosa importante. La geografía es el estudio del espacio geográfico. Es la ciencia que estudia el espacio geográfico. Vale, y entonces voy a darle la vuelta. El espacio geográfico, a partir de ahora eje, es el objeto de estudio de la geografía. Entonces, en la pregunta ¿qué hace la geografía o qué estudia la geografía? Es el espacio geográfico. Y ahora la madre del cordero será saber qué narices es el espacio geográfico. Y precisamente este tema 1, si os fijáis, aquí está hablando del concepto del espacio geográfico. Le va a dedicar uno de los dos temas de este tema, un título importante, un N1, exclusivamente para definir, saber las características, cómo funciona o cómo ha funcionado a lo largo de la historia. ¿Vale? Una cosa que no me gusta de este tema, tal como está desarrollado, porque este tema fue desarrollado en el año 92, o sea, son 34 años casi, pues que pone las corrientes actuales del pensamiento geográfico. Pero, claro, si estamos hablando del concepto de espacio geográfico y pones las actuales nacen en el 19. ¿Pero qué pasa anteriormente? O sea, ¿no hubo geografía? ¿No? Esta es una cuestión. Bueno, entonces, estos apuntes empiezan a decir cosas muy preciosas, pero que realmente no me dicen nada. Salvo aquí. Pongo eje igual a inter. ¿Vale? Y es interacción, interdependencia. ¿Qué pasa con acción-dependencia? ¿No recuerda a acción-reacción? Es decir, todo hecho tiene unas consecuencias. Vale, pues la cuestión para mí está ahí. Utilizar un modelo mental de la física, de la acción-reacción, ¿no? Dentro de la ciencia que estudia el espacio geográfico. Y repito, no estoy diciendo qué es todavía. Vale, bien. Y así lo haría con todo, ¿de acuerdo? Entonces, en las características me va a decir estas. Bueno, aquí, perdonad, no sé si es el primero o es el segundo. A ver. Vale, fijaos, claro, lo más importante para mí, y esto es la clave de este vídeo, no sé cuántos minutos llevo. Es que hablo como una cotorra, colega, ¿sabes? ¿Cuánto llevo aquí? 13 putos minutos, joder. Y ahora os voy a decir cuál es la clave del vídeo, manda cojones. Bueno, bien, pues la clave de este vídeo, vale, 13 minutos y pico, ¿no? 13:50, vale. La clave de este vídeo está en dejarnos de hostias, ¿vale? Y centrarnos en los putos párrafos. Repito, en la clave de este vídeo, lo que quiero deciros es que nos olvidemos del resto del concepto de los apuntes como cubo y solo veamos qué ideas fuerza tiene el párrafo. Es decir, que la base de nuestra lectura van a ser los párrafos, independientemente de su ubicación, independientemente de que no comulguemos con la idea del autor, independientemente de que no nos sirvan. Solamente vamos a leer los párrafos. Y dentro de este concepto, que para mí es revolucionario, para mi estudio, porque desarbola toda la estructura básica por la cual yo empezaba a aprender un tema, que es
por la estructura formal, ¿no? Pues al bajar al barro del párrafo ya no hay padres, ni madres, ni abuelos. Es simplemente tratar con la persona, ¿no? Bien, entonces, fijaos. Para mí, de estas mil y pico, no sé si serían 10.000 palabras, os lo diré. El espacio geográfico, la definición es que es un objeto de la geografía. Es decir, hemos hablado, o sea, nada más ni nada menos que esto está en un párrafo. Dejémoslo así. Para mí esto es un N5. No es un sustantivo, no es una cosa, pero es una línea interpretativa. Para mí es un N5, es decir, es la idea fuerza. El espacio geográfico es el objeto de la geografía. Es decir, ¿qué estudia la geografía? En la Edad Media, en China, en el mundo musulmán clásico, en los incas, o sea, me da igual, en Mesopotamia, la geografía siempre va a estudiar lo mismo, el espacio geográfico. Entonces, ¿qué hostias cambia? La definición. Por eso existe un tema para entender qué narices estamos hablando cuando nos referimos a espacio geográfico. Muy bien. Aquí veis que le pongo destripe de párrafos, ¿vale? Porque es lo que quiero. Estoy en el nivel 3. Bien, y después me está hablando de posturas. Esto, si os fijáis, ¿cuántas ideas clave tiene? Mierda. ¿Cuántas ideas clave tiene? Mira, 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 ideas. 4 ideas. Aquí no hay autores, citas, remedos de conclusiones como si fuesen conocidas por el lector. No existe nada. Existen 4 ideas básicas. Y estas 4 ideas básicas las he desarrollado a partir de la lectura ordenada, secuencial, lógica, página 1, página 2, página 3, del temario. Toma ya. Entonces, las posturas, lo que quise decir con posturas es por el tema de las corrientes, porque la definición ya sabemos que es una sola cosa, espacio geográfico. Entonces, aunque no lo cita, yo ya he leído esto 2 o 3 veces y digo, hostia, es que la geografía puede ser entendida como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues un sistema es un conjunto de objetos que tienen relaciones entre sí, que funcionan de una determinada manera y que se puede ver cuál es su ámbito de actuación y cuál es su medio de actuación. O sea, que es finito y además es ordenado o tiene cierta unidad, ¿no? Pero que lo importante del sistema es el engranaje de todos los miembros, ¿no? Entonces, ahí lo que me está diciendo es que la geografía no es un árbol o una montaña, es un concepto más grande. Y eso nos va a hablar de, digamos, de las escalas, ¿no? Depende de cómo mires un mismo objeto, te puede dar una imagen global de algo o una imagen local de algo. El mismo fenómeno, ¿no? Bueno, bien, un sistema. Segundo, rasgos. Hostia, rasgos. ¿Qué es un rasgo? Un rasgo es un adjetivo. Es un adjetivo o un sustantivo adjetivado. Es decir, es algo que tiene un objeto que lo hace diferente a otro objeto. Por ejemplo, una pelota, el color, rojo, azul, grande, pequeño, pesada, ligera, rápida, estática. Entonces, la geografía también la puedo pensar como un rasgo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que para entender la geografía tengo que saber si ciertas cosas que yo defino se van a comportar igual en todas las partes del planeta, por ejemplo. Por ejemplo, si llueve siempre en las mismas estaciones del año en todo el mundo, si hay unos vientos que funcionan siempre con una dirección y no con otra,
Bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Bien, producto. Hostia, o sea, la geografía como producto. Eso quiere decir que hay una elaboración y un producto no es algo que venga dado por la naturaleza. Un producto tiene una elaboración humana, es decir, una parte humana ahí. Concepto. Dices, hostia, concepto. La geografía como concepto. Dice, toma ya. O sea, ya no solamente estoy hablando de los pinos, los pantanos y la playa. Estoy hablando que la geografía puede ser entendida desde un punto de vista intelectual, sin tener referencias espaciales, sino intelectuales, que no existen, son inmateriales. Por qué me importaría a mí tener un concepto de la geografía que no está haciendo mapas? Eso es muy interesante también entenderlo. Fenómenos geográficos. Hostia, ¿a qué se referirá con fenómenos geográficos? ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno es algo que aparece, ¿no? Puede ser muy rápido o muy lento. Las montañas no se han hecho en 2 días, pero un relámpago o una tormenta puede ser solamente cuestión de unos minutos. Geografía como medio. ¿Medio para qué? ¿Qué explica la geografía? ¿Para qué nos sirve la geografía? ¿Por medio de qué estudiamos la geografía? La geografía como realidad. Hostia. ¿Entonces existe una geografía que no es real? Bueno, esto puede ser el producto, el concepto, la forma de ver el sistema, los rasgos. La realidad geográfica. ¿A qué llamamos realidad geográfica? Otra vez, a los pinos, a los ríos o a la situación de unas zonas de la ciudad que son más caras que otras, sin tener, bueno, teniendo realmente la misma localización que el resto de la ciudad. ¿A qué llamamos realidad? ¿A lo que pensamos? ¿A lo que vemos? Hostia, estamos definiendo la geografía de una manera que no hubiéramos pensado antes, porque siempre pensamos en la geografía como mapa, ¿no? Interpretación geográfica. Geografía como interpretación. Dices, hostia, interpretación. O sea que una montaña no es una montaña en todo el mundo. Bueno, depende. Es decir, aquí se basará sobre, bueno, hay 1000 cosas, pero por ejemplo, una ciudad en España, bueno, en Galicia, una gran ciudad tiene más de 50.000 habitantes. En China, 50.000 habitantes es una aldea, supongo, ¿no? O sea, no tienen, no tiene ese valor. Entonces, la interpretación de los fenómenos geográficos no solamente son los físicos, también pueden ser sociales, económicos, ¿no? Distribución geográfica. Joder, estamos definiendo muchas cosas. ¿A qué se refiere con la distribución? ¿Qué distribuye? ¿Qué distribuye? Las realidades de arriba, los fenómenos, el medio ambiente se puede distribuir, es global. ¿A qué se refiere con distribuir? ¿Al producto? ¿Por qué es importante saber ese concepto de geografía como distribución o la distribución geográfica de algo? ¿Nos sirve para algo? Por ejemplo, que haya minas de diamantes o petróleo en un sitio. ¿Va a cambiar el medio? Es posible, ¿no? Geografía como exploración. Wow, esto ya nos parece más, lo llevamos más en las venas, ¿no? El concepto de la geografía como aventura, ¿no? Cuando empezó en el 18, 19. Explotación, claro, porque estaban las colonias. Asentamientos también, la geografía como asentamiento. En este caso lo recogí de la parte colonial, pero también puede ser la geografía urbana, ¿vale? Bien, pongo nivel 3 para que nos demos cuenta que todo esto son niveles 5. Es decir, las oraciones me dan exactamente igual. Lo que quiero es extraer lo que está diciendo este señor, lo que están diciendo estos apuntes, ¿vale? Bien, aquí están las características, ¿os acordáis cómo funcionaba la movida esta? Definición y características. Fijaos lo que estamos haciendo, ¿eh? Solamente hemos visto la definición aquí.
Y aquí las posturas, bueno, me refiero a qué tipo de definiciones puede haber, aunque no son estas las que dice, ¿no? Pero lo saco de ahí. Bien, ¿y las características? Pues fijaos, para mí lo importante, para mí lo importante, bueno, son todas, ¿no? Pero lo de la localización y el valor antrópico, es decir, el valor del ser humano dentro de la geografía me parece fundamental, porque la geografía es una disciplina humana. O sea, no existe geografía sin el ser humano. Es absurdo, no puede existir. Pueden existir elementos, pero digamos que la geografía está diseñada para que la escala humana realice acciones en ese valor geográfico que le da al medio ambiente, ¿no? Bien, el concepto de localizable y el concepto de diferenciado, fijaos, tiene una característica que es común, que son únicos, es decir, solamente hay un lugar en el mundo con esas coordenadas específicas y eso se consigue mediante un sistema de coordenadas, ¿no? GPS, Google Maps, lo que sea, ¿vale? Fíjate, que sea escalable y que sea representable también tiene otra característica común. Están entre paréntesis porque ya serían nivel 6 o nivel, no sé si nivel 6 o nivel 2, no sé cómo podría decirlo. Hay algo ahí que trasciende la literalidad de esa característica, que me va a servir a mí, puede ser que sea nivel 5, porque con esto yo voy a construir oraciones. O sea, yo voy a construir único, interpretable y el valor antrópico, donde meteré que es indiscreto, es decir, no es perfectamente definido, sino que hay un centro y después una zona gris periférica. El dinamismo también me parece que es un valor antrópico, aunque realmente pues puede ser que no, pero yo pienso que sí. O sea, para mí sí, para por lo menos anclarlo a mi mente. Y, ¿qué más? Indiscreto, dinámico y antrópico en sí mismo. ¿Por qué? Porque son actividades humanas. El consumo de los recursos y la actividad económica dentro de un espacio geográfico, las relaciones sociales dentro del espacio geográfico, la percepción mental del espacio geográfico. Sin embargo, el valor antrópico es secundario con respecto al factor antrópico para mí. Es decir, ¿qué significa factor? Significa algo necesario. ¿Y qué es un valor? Algo secundario. Es decir, yo quiero tener un coche. Me gustaría que fuera un Ferrari, pero tengo un Clio. Pues no pasa nada. El valor es menor, cuesta menos, pero realmente el factor es vehículo. En este caso, la presencia humana es fundamental para entender el espacio geográfico. Es uno de los detalles, más allá de todo esto que yo he desarrollado aquí, para entender qué es el espacio geográfico. ¿Hay personas? No, pues entonces es medio natural. ¿Hay personas? Sí. Bueno, pues entonces va a ser otra cosa. ¿Cuáles? Pues un mundo rural, un mundo urbano y un mundo interurbano o interrural, rururbano. Aquí hay una cuestión interesante que aparece aquí en estos apuntes, que es que el concepto de paisaje, para mí, tiene que ver con la presencia de las personas. O sea, el paisaje, no existen paisajes naturales, bajo mi punto de vista. Si no hay presencia humana, no existe paisaje, existe vida. ¿Vale? Existe ecosistemas o lo que tú quieras, pero no existe un paisaje. El paisaje lo desarrollamos cuando vivimos en un lugar, ¿vale? Estoy diciendo cosas que para mucha gente son mentira, ¿eh? Pero bueno, yo digo lo que pienso. O sea, digo lo que pienso sabiendo que puedo estar, o sea, que estoy equivocado, pero sí que me sirve a mí para anclar. Porque después ya el estudiar este tema bien ya va a ser harina de otro costal, ¿no? Vale, entonces, hemos hablado del concepto, hemos visto la importancia del factor de si hay personas o no viviendo ahí, que es radical, y ahora la movida está en qué pasa antes de la pregunta esta del tema este que es corrientes actuales del pensamiento geográfico. Sí, vale, de puta madre, pero ¿qué había antes? ¿Qué había antes? No me jodas.
¿Por qué no me pone corrientes de pensamiento? Porque el legislador, la persona que ha decidido que los profesionales de la educación secundaria en historia sepan cuáles son las últimas novedades dentro del pensamiento o la disciplina geográfica, como no puede ser menos y como es deseable. Pero claro, si no pones las bases de dónde partimos, pues ¿qué cojones tiene que...? O sea, no tiene sentido hablar de la actualidad en ese presentismo. Tiene que haber algo más. Bien, aquí no sé qué coño he dicho, porque está así, o sea, mmm, no sé, me falta algo. Pero bueno, en este caso, aquí lo que digo es, descripción mayor, es que no sé qué significa esto, mayor, no sé qué quiero decir con esto. Vale, ¿qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX lo que se busca es la explotación económica y el control político de una serie de territorios extraeuropeos por parte de los creadores de la geografía actual, de la geografía contemporánea, la geografía universitaria, que son pues los alemanes, los ingleses. ¿Y cómo hacen eso? Pues mediante concepto de exploración que hemos visto aquí, ¿no? Vaya rollo que os estoy metiendo, colegas, pero bueno, para que lo veáis. Tenéis ahí vosotros tenéis ahí en vuestro poder este documento. Fijaos, aquí exploración, explotación, asentamientos. Tiene que ver el concepto de espacio geográfico con la práctica social que hubo en el desarrollo de la disciplina. Es que, vuelvo a decirlo, no existe concepto geográfico sin sociedad geográfica, sin concepto de individuos que necesitan la geografía para entender su lugar en el mundo, que es parte fundamental de la disciplina. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que las sociedades geográficas buscaban un eh, bien económico, pero también querían buscar un dominio de la población. Entonces, se vuelve descriptiva otra vez, como fue en los orígenes. ¿Por qué? Por un proceso de industrialización. Fijaos lo que cambia, que lo de cambio sí que lo pongo yo, que sería el N5. ¿Qué cambia? Pues mira, cambia con respecto de la época antigua, que cambian las formas de entender la geografía y los métodos. Aquí se basa también en la comparación. Se dividen definitivamente los aspectos geográficos en dos, física y humana. Esto también lo hubo en el origen, se llamaba, pues era casi más geográfica, geométrica, la geografía geométrica, la del, la del planeta, ¿no? Y la geografía que le llaman corográfica, que es el estudio etnográfico motivado por un interés de conocimiento de otros pueblos para el comercio, ¿no? Bien, otro cambio que hay en el siglo XIX con respecto de todo el tiempo que la geografía existió, pero no de esta forma, es que se institucionaliza, es decir, ya existen cátedras universitarias, ya dejan de ser viajeros, personas que hacen, o sea, viajeros, o sea, profesores interesados de manera pues libre, que se embarcan pues eso, se embarcan y recorren el mundo en barco, sino que ya hay una estructura estatal que va a generar un conocimiento mucho más sistemático, ¿no? Es necesario además para esta etapa. Y otro cambio es que ya dejan de pensar que la geografía se puede representar de una manera indefinida. Es decir, voy a este país, se lo cuento a mis contemporáneos y hasta luego. No, existe una evolución, pero no solamente en lo físico, sino también en otros factores. Y además utilizan el método científico. Esto es un cambio que sucede en el siglo XIX. Para mí estas tres cosas van a estar en una oración, en un N5, cuando cree yo el párrafo. Pero no quiero pensar en el párrafo, pero digo, hostia, pero es que esto sí que cambia. Entonces, yo mismo digo, vale, pues aquí, si antes había 4 ideas, aquí hay
1, 2, 3, 4, 5. 5 ideas. 5 ideas, 6 ideas. 6 ideas. Y 5 tienen que ver con el 19, ¿vale? Y dentro de estas 5 ideas, yo puedo pensar, aquí hay una general, que es la, digamos, como si fuera el concepto, ¿vale? O la idea principal del siglo. Aquí hay otra, que se divide, y aquí hay, digamos, la práctica. No es el vídeo que os quería poner, chavales. Pero bueno, claro, es que yo quería ver párrafo a párrafo y que vieseis cómo era, pero no ha sido posible por cuestiones legales. Vale, ¿qué pasa aquí? Aquí se están empezando a observar cambios en el concepto de geografía en el siglo XIX. Se ve como un sistema, ¿pero de qué? De condicionamientos, es decir, nace el determinismo científico. Esas condiciones suele darlas la naturaleza, no se fijan tanto en sus sistemas extractivos y expoliativos. Aparece concepto de Lebensraum, algo así creo que se llama, espacio vital. Y aquí esto es súper interesante. Aparece por primera vez el concepto de región geográfica de una manera súper interesante que después va a cambiar. Vale, la cuestión es que aquí lo que se ha hecho es cuestiones coloniales, según lo que dicen estos párrafos, ¿vale? Y aquí, pues en el primer párrafo me pone esto, que realmente son 3 ideas. Evitar el determinismo en el siglo XX, es decir, el siglo XIX ha trabajado también el hecho de pensar que el ser humano está condicionado por su medio, que nos lo creímos, ¿vale? Entonces ahí también está la teoría de las razas, ¿no? Si naces negro, si naces chino, si naces mongol, eres inferior al hombre blanco europeo, ¿no? Colonizador. Entonces, siglo XX, no porque quisiera, sino por las guerras y por el desarrollo industrial militar, se dan cuenta de que esto no es precisamente así. Y además no debe de verse la geografía como algo que no se puede cambiar. Modificar objeto de la geografía, pues lo mismo. Pasamos de los pinos y de los ríos, que ya los conocemos, que los hemos sistematizado, que los hemos descrito. Hostia, habrá que evolucionar, ¿no? Ver otras cosas. Y en efecto, cualquier ciencia es al mismo tiempo un conjunto de conocimientos, pero también es un conjunto, es una forma, es un enfoque, son unas gafas. Entonces, la geografía sí que puede modificarse al objeto, o sea, puede ver las sociedades, las ciudades y todo eso como si fuesen árboles, ríos, montañas, y eso es lo guay de la geografía, ¿vale? Y por último, renovar los métodos. Si antes tenías que ir a ver la roca, coger la roca y hacerlo en una universidad alemana, ahora se van a estudiar pues mediante Google Maps, por ponerte un caso, por sistemas de información geográfica, por fotografías aéreas, una serie de cosas. Entonces, de aquí yo extraí que aquí esto no es un N5, es un N2. Esto puede crear epígrafes. Esto, si no crea epígrafes, por lo menos lo que me está diciendo es que aquí hay 3 ideas que son tan importantes que podrían ser grandes grupos argumentativos si yo quiero hacer unos buenos párrafos. Y aquí pongo en N2', evitar determinismo, el objeto. Bueno, el objeto, modificar el objeto, bueno, sí, sería, lo puse al revés, puse objeto, método y enfoque, vale, puse de menos a más, puse la manzana, que sería el objeto, hay que cambiarla. Evitar el determinismo sería cambiar el enfoque. Y renovar métodos, el método, es decir, la manzana, la forma de cortar la manzana y cuándo tengo que comer la manzana. Entonces puse después estas rayas para decir, oye, que esto puede ser una tabla cojonuda, que todos los datos que vengan aquí en E5 los puedo poner con
con objeto, método y enfoque. Bueno, chicos, menuda.